No cayó sentadiritas. ¿Llegó tarde Bélgica o llegó justo a tiempo? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos antes de este partido. El Grupo G llegaba a su jornada final con los 4 equipos todavía con vida matemática. Y Bélgica necesitaba ganar para certificar su pase y enterrar las dudas que venían acumulando desde la primera jornada. Del otro lado, Nueva Zelanda sabía perfectamente que solo una victoria les mantenía soñando. Un solo punto en 2 partidos. El margen era 0. Hoy les contamos todo lo que pasó en un partido que definió el destino completo del grupo. Antes del pitazo inicial, hay que entender el peso de este momento para ambas selecciones. Bélgica, con su generación de estrellas en el tramo final de sus carreras, De Bruyne, Trossard, los que han cargado ese proyecto durante casi una década, llegaba bajo presión real. No habían convencido en las 2 primeras jornadas, y la prensa ya empezaba a hablar de una generación dorada que podría despedirse sin el título que se les exige. Nueva Zelanda, por su parte, llegó con ese punto ganado como si fuera un trofeo. Un equipo oceánico que nunca ha tenido mucho margen en los grandes torneos, pero que sueña. Y eso es lo que hace al fútbol tan poderoso. Cuando entras al campo, la jerarquía está sobre el papel, no garantizada. Y desde el primer minuto, Bélgica mandó un mensaje claro. Hoy no venimos a administrar. La posesión fue suya desde el arranque. Terminarían con 54.5% frente al 45.5% de Nueva Zelanda. Pero más importante que el porcentaje fue la intención. Circulación rápida, cambios de orientación, presión alta, tras pérdida. Nueva Zelanda intentó su plan, bloque medio-bajo, cerrar los pasillos interiores y salir rápido en transición. Sobre el papel, tiene lógica. Sobre el césped, duró muy poco, porque al minuto 28, Leandro Trossard rompió el partido. Un gol que fue la culminación de todo lo que Bélgica estaba haciendo bien. Combinación en zona de 3/4, movimiento sin balón y definición. 1-0. Y el estadio entendió que esto podía ser largo. El segundo tiempo comenzó con una señal de alerta para Nueva Zelanda. Al minuto 46, Marco Stamenik vio la amarilla. Y al 56, Elijah Just recibió la suya. 2 de sus jugadores, con una tarjeta encima, condicionados, sabiendo que un paso en falso los dejaba en 10. Y en ese contexto de nervios neozelandeses, apareció Kevin De Bruyne. Minuto 66. No necesita mucha presentación, pero aquí lo que importa es que el gol llegó exactamente cuando Nueva Zelanda más necesitaba aguantar. De Bruyne, como ha hecho tantas veces en su carrera, encontró el espacio donde nadie más lo ve. 2-0. Con eso, el partido prácticamente tenía veredicto. El plan del bloque bajo neozelandés quedó completamente obsoleto. Bélgica atacaba por dentro y por fuera, y no había respuesta táctica posible. Luego vinieron más goles belgas. El marcador final fue 5-1. Pero antes de llegar al cierre quiero detenerme en algo que dice mucho de este Nueva Zelanda. Al minuto 84, con el partido completamente perdido, Elijah Just anotó el descuento. El mismo jugador que tenía una tarjeta amarilla, que jugaba con el agua al cuello, fue el que encontró el gol del honor. Es un detalle pequeño, pero es lo que define a los equipos que compiten con orgullo, aunque sepan que el resultado no va a cambiar. Nueva Zelanda no dejó de intentarlo. Terminaron el partido con 5 atajadas del portero, 6 tiros totales y apenas 2 a puerta. Los números cuentan la historia de la diferencia de jerarquía. Pero ese gol de Just cuenta algo diferente. El alma de un equipo que no se rindió. Al minuto 90+4, Alexis Saelemakers puso el quinto. El resultado final, Nueva Zelanda 1, Bélgica 5. Los números de este partido son demoledores. Bélgica lanzó 35 tiros, 35. Nueva Zelanda apenas 6, en tiros a puerta 10 contra 2. El portero neozelandés realizó 5 atajadas. Si no hubiera sido por él, el marcador pudo haber sido aún más abultado. Esto no fue un partido competido que se inclinó por detalles. Fue una demostración de poderío futbolístico de un equipo que llegó al partido exactamente como tenía que llegar. Enchufado, sin piedad, y con el hambre de quien sabe que tiene demasiado que perder. Analicemos lo que realmente decidió este partido, porque no fue solo talento individual. Bélgica cambió algo que no se había visto en los partidos previos del torneo, la agresividad en la presión tras pérdida. En cuanto perdían el balón, presionaban en bloque y recuperaban rápido. Eso mató las transiciones de Nueva Zelanda, que era exactamente su única arma. El plan oceánico era claro. Bloque bajo, cerrar el centro y salir rápido. Pero si el rival te recupera el balón antes de que puedas correr, ese plan no existe. Bélgica no les dejó salir.
Y la participación de los centrocampistas en zona de remate fue otro factor. No solo elaboraban, llegaban. De Bruyne no solo dio pases, marcó. Esa es la diferencia entre un Bélgica que administra y un Bélgica que aplasta. ¿Y qué falló del lado neozelandés? Siendo honestos, el error más costoso no fue táctico, fue de recursos. Cuando Bélgica decidió atacar con velocidad de circulación alta, con cambios constantes de orientación, con 5 jugadores en zona de influencia simultáneamente, Nueva Zelanda no tenía respuesta individual posible. Su bloque medio-bajo tenía lógica en el papel, pero dependía de que Bélgica fuera lenta y predecible. No lo fue. Y cuando empezaron a abrir espacios buscando el empate, dejaron más huecos atrás. El resultado fue brutal, pero no fue una sorpresa táctica. Fue la brecha real entre dos selecciones en términos de nivel futbolístico. A veces el fútbol es así de directo. La jerarquía existe, y este partido la hizo visible sin filtros. Trossard. Tenemos que hablar de Trossard. La prensa española fue contundente. Fue el jugador clave del partido. Y viendo los números de Bélgica, 35 tiros, una posesión activa y vertical, constante amenaza en el lado izquierdo, tiene todo el sentido. Trossard es el tipo de extremo que conecta mediapunta con 9, que aparece en zonas inesperadas, que obliga a los defensas a tomar decisiones. Y en un partido donde Bélgica necesitaba no solo ganar, sino convencer, él fue el termómetro emocional del equipo. Cuando Trossard está fino, los Diablos Rojos son un equipo diferente. Más fluido, más peligroso, menos dependiente de un solo nombre. Este fue el partido en que la generación dorada belga recordó por qué se le llamó así. Y ahora hablemos de las consecuencias, porque este partido no solo definió el marcador, definió el grupo G completo. Bélgica termina primera con 5 puntos, Egipto termina segunda, también con 5 puntos, tras empatar con Irán en el otro partido de la jornada. Irán se queda con 3 puntos y depende de la tabla de mejores terceros para saber si sigue. Nueva Zelanda, eliminada con 1 punto. El destino del grupo se decidió simultáneamente en 2 canchas, y la combinación de resultados fue perfecta para Bélgica. Ganó con goleada y tomó la primera plaza por diferencia de goles. Egipto fue la sorpresa positiva del grupo. Y Bélgica avanza a 16avos como cabeza de serie con la confianza recuperada. Ese es el factor que más me interesa de cara a la siguiente fase. Lo que más me llama la atención de este resultado es el timing. Bélgica no jugó bien los 2 primeros partidos del grupo. Eso está documentado. Llegaron a esta última jornada con dudas reales. Y entonces aparecieron con un 5-1, 35 tiros, dominando en todos los aspectos del juego. ¿Es eso preocupante para sus rivales en la siguiente ronda o es una señal de inconsistencia? Esa es la pregunta que queda abierta. Un equipo que puede mostrar esa versión cuando la necesita tiene algo valioso. Pero un equipo que no la muestra de manera constante tiene una vulnerabilidad que los mejores de este mundial van a intentar explotar. Los Diablos Rojos avanzan. Convencen hoy, pero en eliminación directa, con un solo partido, para demostrar esa inconsistencia puede costar caro. En resumen, Bélgica jugó el partido que necesitaba jugar, en el momento que lo necesitaba. El 5-1 a Nueva Zelanda no deja lugar a interpretaciones. Fue dominio total, fue jerarquía, fue la versión que todos esperaban desde el inicio del torneo. Nueva Zelanda se va con la cabeza alta porque no dejó de competir, pero la diferencia real quedó expuesta en cada estadística de este partido. Y ahora la pregunta que quiero que respondan en los comentarios. ¿Creen que esta Bélgica es capaz de mantener este nivel en 16avos? ¿O fue un partido aislado contra un rival de menor jerarquía? Opinen abajo, suscriban al canal si todavía no lo han hecho y nos vemos en el próximo análisis.